resumen de... Esta plática empezó de un resumen del el American Board of Pediatrics, una plática muy bonita que dan, y hice mis notas y poco a poco la fui organizando y ayudó mucho Guille. Guille me ayudó con esta, estaba asignado el año pasado y me ayudó mucho en cosas en español, entonces la plática ya va creciendo. Es bastante repetición, pero creo que la repetición, como siempre, es muy importante específicamente para conceptos de genética, ¿verdad? Que son cosas que lo vimos ahorita y se nos olvida rápido. Entonces vamos a empezar. Solo a ver cómo comparto la pantalla, como siempre. Muy bien, listos. Entonces, de nuevo, principios de genética en cardiopatías congénitas. No vamos a entrar un poco en detalle tratando de tal vez no gastar mucho tiempo en ciertas cosas de los exámenes que tenemos, más que todo hacerlo clínico, creo yo, porque es importante el reconocer síndromes que el saber académicamente lo que hay que hacer, ¿verdad? Esto siempre lo podemos revisar. Vamos a ver. Muy bien, entonces como sabemos que la cardiopatía congénita compleja, o sea, estamos hablando de cosas que no son una CIA, cosas más complejas, sabemos que en su mayoría están de causa desconocida, ¿verdad? Seguimos con el término de idiopático, no sabemos exactamente qué es. Una combinación doble tal vez de cosas genéticas con cosas ambientales. Esa es la teoría del double hit o el insulto doble. Y podemos ver que en las siguientes tres más o menos se dividen en uno de cada 10 pacientes con cardiopatía va a tener aneuploidía, variantes, variantes de copia numérica y causas, perdón, variantes de numérica y desórdenes genéticos simples. Single serías únicos o de una parte del genoma, ¿verdad? De nuevo, va a haber otra gráfica similar a esta que muestra que más de la mitad de las cardiopatías congénitas no tenemos una causa genética específica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación del aspecto genético en nuestros pacientes cardiópatas? Lo importante es tener conocimiento del fenotipo cardíaco. ¿Esto qué significa, verdad? El fenotipo es como nos vemos, el fenotipo cardíaco es el tipo de cardiopatía congénita, su anatomía, y el fenotipo longitudinal, que ese término a mí me gusta mucho, ¿verdad? Porque estas son cosas que como lo que maneja Gonzalo, arritmias, dilatación de la aorta en pacientes con válvula bicúspide, la progresión al crecer o al paso de los años del fenotipo genético, ¿verdad? Eso creo es lo más importante. Luego, muy importante conocer el fenotipo extracardíaco, o sea, facciones, estatura, cosas como de ese tipo, es muy importante, pues vamos a ser clínicos muy buenos que van a reconocer esos pequeños hallazgos de dismorfismo que nos van a hacer pensar en algún tipo de problema genético y mandar a hacer pruebas, ¿verdad? Y obviamente como parte de nuestro examen inicial, la historia familiar, que va a ayudarnos a tener una recomendación para siguientes bebés o siguientes generaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el cardiólogo tiene que saber en cuanto a genética? Lo importante, como mencioné, es reconocer el fenotipo cardíaco, sea la cardiopatía congénita específica y las dinámicas como estenosis aórtica y como las que mencioné. Conocer y tener asociación al fenotipo cardíaco del fenotipo extracardíaco, reconocer factores positivos en la historia familiar y conocer o por lo menos tener presente los diagnósticos, los criterios diagnósticos, como por ejemplo en el síndrome de Marfan con la nosología de Ghent, que eso es otra plática que les puedo dar, pero saber que existen estos sistemas de puntaje que cuando estamos en la clínica, nosotros ahora con la bendición del Internet podemos buscar el puntaje y hacer un examen clínico
sumamente exhaustivo, ¿verdad? Completo, en vez de solo, tiene articulaciones muy flexibles. En vez de hacer eso, tenemos una lista y poniendo cheques a las cosas que son positivas, ¿verdad? Y luego, juntando todas estas cosas, los fenotipos y el diagnóstico clínico, saber qué tipo de test necesitamos escoger. Eso ya se pone un poco difícil. Yo pienso que esta plática es buena para saber, que ustedes sepan los nombres y las opciones que tenemos, pero más que todo, saber dónde encontrar esto. Pueden ser en esta plática, en un libro de genética, y al ustedes tener cierta sospecha, saber que tienen esto como acceso para buscar qué test recomendarían. Como siempre, pregunta es, en Guatemala, el doctor Cabrera siempre era famoso por cosas genéticas. Me imagino que habrá alguien más, o ustedes saben de alguien que haga consulta de genética aparte de él, porque creo Pues que ya está bastante grande. fíjate que ha habido un par de personas que han venido a Guatemala, pero desafortunadamente no tienen la experiencia en clínica del doctor. Él siempre pues sí manda a ayudar con pruebas genéticas, pero no. Hay una doctora, Antonieta Sandoval, que nos está ayudando por parte de la universidad. También tiene un poquito más de experiencia, pero honestamente el doctor Gabriel Silva, que un tiempo nos ayudó, ya se retiró por enfermedad y su hija medio está querida, pero mira, como el doctor Cabrera, para decirte que Sí, regresó Cabrera al Roosevelt otra vez, porque ya sí, o sea, no hay, pues, no hay. Y eso es algo sí, que necesitamos en Guateos. sí, Cabrera es único, literalmente por años fue toda Centroamérica, era él, y muy buen profesor aparte de todo, pero de nuevo, esta plática como para tener nuestros conceptos básicos en esas pruebas, ¿verdad? Si no existe ese persona que le podamos consultar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber, verdad? Como mencioné, manifestaciones cardíacas y poder anticipar un fenotipo dinámico, o sea, prevenir de que se nos vaya, dejar un paciente ir por 3 años y que se nos vaya a complicar. Poder identificar a miembros familiares que estén en riesgo, por ejemplo, lesiones del tracto de salida o lesiones obstructivas, perdón, del corazón del lado izquierdo. Es muy importante tener esto, ¿verdad? Porque sabemos que el grado de herencia de estas cosas es muy, muy alto. Esto lo vamos a repasar, ¿verdad? Con esto podemos pensar quién necesita tamizaje o seguimiento de por vida, quién va a beneficiar de intervención temprana o de tratamiento específico, ¿verdad? O sea, más o menos tener todos estos conceptos. Entonces, hoy es bastante ambiciosa la plática y un poco rápida, pero vamos a tratar de terminarla y vamos a tratar de, aunque sea, repasar conceptos básicos de todos estos síndromes y problemas, ¿verdad? Entonces, esta imagen, esta plática está disponible para ustedes en el folder. Yo siempre recomiendo, esta es una buena de estas diapositivas para tomar una foto y tenerlas ahí en un subfoldercito en el celular. Es muy, muy buena gráfica la que hicieron aquí y como podemos ver, si se enfocan acá primero, podemos aprender que hay de un par de bases genéticas. Son obviamente los desórdenes de bases única, ¿verdad? Single, que sería solo una. Vemos que aquí 3,000 pares de bases y luego va subiendo hasta millones, ¿verdad? Entonces podemos ver que entre 30,000 pares de bases a millones, estamos hablando de deleciones o duplicaciones, son los síndromes de delesión. Más grande de 5 millones, vamos a tener rearreglos cromosómicos. Y como pueden ver del lado izquierdo aquí, van a estar nuestros tests, ¿verdad? Entonces, si se van de derecha a izquierda en la pantalla, vemos que el cariotipo obviamente va a ser como dicen aquí, el término es de sombría, ¿verdad? Va a agarrar lo más obvio, lo más frecuente. Luego, la fluoridación in situ, el FISH o este MLPA o un microarray de cromosómico va a agarrar duplicaciones o deleciones. Y luego ya nos pasamos a lo más novedoso, ¿verdad? Que es secuenciación de mutaciones puntuales o
un panel de exoma completo. O sea, aquí ya estamos hablando, vamos, como dicen, ¿verdad? El cariotipo es la biblioteca con todos los estanterías de los libros, ¿verdad? El FISH y una deleción o el FISH y el microarray cromosómico es como los diferentes, agarrar un libro dentro de uno de los pasillos de la biblioteca. Y las mutaciones y la secuenciación o el exoma completo, estamos hablando de abrir la página y ver las letras del libro, si lo quieren ver así, ¿verdad? Siguiendo, esta es la otra gráfica que Guille me consiguió un poco más al día de la última. Como podemos ver de nuevo, vemos las diferentes mutaciones, la combinación de factores ambientales, el fondo genético, que es como la importancia de la historia familiar, y variantes genéticas o mutaciones. De nuevo, en esta más al día, vemos que baja, pero siempre sigue la idiopática o desconocida un poco más del 50%. Y las otras se mantienen similares. Como podemos ver, aneuploidía es un 13%, o sea, uno de cada 10 pacientes cardiópatas va a tener aneuploidía, o podemos tener las siguientes dos, que son ambientales y de mutaciones puntuales, ¿verdad? Raro perdón, yo dije ambientales, el verde, pero sí, es ambientales. Siempre de nuevo idiopático o desconocido, no sabemos, ¿verdad? Un breve repaso, solo pasar esto rápidamente en las diferencias de aneuploidía, variantes de copia numérica o mutaciones puntuales. De nuevo vemos los dos cromosomas, ¿verdad? Con la P y la Q de cada cromosoma. Podemos tener adición de cromosomas completos, de lesión del par cromosómico o de lesiones del brazo corto, ¿verdad? Este es como, vamos a repasar en unos en las siguientes diapositivas. ¿Qué vamos a hacer para diagnosticar esto? Cariotipo y FISH, ¿verdad? Son si nos ponemos a pensar en esa pirámide, yo siempre cuando estoy tratando de estudiar esta plática, tengo esa foto de esta que les mencioné aquí. Esta es muy importante y teniendo esta al lado y asociándola a los diferentes síndromes ayuda mucho a entender o tener esos conceptos. Luego, variaciones de copia numérica. Vemos que lo normal, aquí le pusieron ciertos locus en el brazo largo, en el Q del cromosoma. Podemos tener duplicaciones. La B aquí se triplica, digamos, hay 2 Bs adicionales. O una delesión, que es que la B no está, ¿verdad? Entonces solo hay una copia en el par cromosómico de la letra B. Luego aquí ya nos vamos al FISH, al microarray cromosómico o el exoma completo. Obviamente el exoma completo lo va a incluir porque es viendo cada página de los libros en la biblioteca. Y luego mutaciones puntuales, ¿verdad? Estamos hablando ya a nivel de ADN, en la cual vamos a tener una mutación específica. Con los pares, las bases genéticas, vamos a tener una mutación de la T a la U, y esto cambia todo. Y todo esto ya vamos a tener que hacer secuenciación genética o exoma completo, ¿verdad? Por favor, interrumpan si hay preguntas o si tienen un comentario, que me ayuda a no ir tan rápido y perderme. Después No, de esa... perdón, Emilia. Sí, no hay Solo pena. dos gráficas antes, Emilio. Eric, ¿qué tal? Este año nos hiciste el favor de compartirnos un artículo de factores ambientales. Ah, sí, Eh, ese reciente, ¿verdad? sí, y en donde están la parte de del problema genético, es en sí el factor de lo que uno consume, de lo que uno está casi que en su hogar, y exactamente del factor ambiental de donde uno se desarrolla, trabaja, donde uno vive, y cuando uno se pone a leer la lista que está en ese artículo, yo Sí, no sé si todo el mundo, si mis compañeros lo tienen, creo que Andrea sí, y o sea, da miedo tomar sí, y cualquier cosa, pues.
Sí, es una cosa que, o sea, lo que encuentran, obviamente yo me imagino que estas son cosas que encuentran eh, incidentalmente, o sea, están viendo una cosa genética y luego ven si hay algún tipo de exposición a algo, por así decirlo. Y lo que hay que pensar es que uno puede estar expuesto, pero si uno tiene su base genética que no es propensa a mutaciones al estar expuesto, posiblemente no te pasa nada, ¿verdad? Pero digamos, si una mamá tiene cierto problema, tiene exposición, y ese es el double hit theory, ¿verdad? La teoría esta de dos insultos. El ambiente en un paciente que es genéticamente en riesgo, por así decirlo, ahí es donde vas a tener una mutación y tenés la... Pero sí, los factores ambientales, eso da miedo, ¿verdad? Uno no puede hacer nada. Gracias. Lo bueno es que la mayoría, recuerden, estamos hablando que en pacientes de cardiopatía solo el 10% tiene problemas de aneuploidía, que es el más frecuente. La mayoría de las trisomías, todavía la teoría es de que se pierden en el primer trimestre, ¿verdad? Son pérdidas tempranas que el cuerpo de la mamá detecta que los genes del bebé y la placenta están mal y el embarazo se pierde, ¿verdad? Eh, Pasando a tipos de herencia, vamos a hablar de los tipos, los más comunes y los que tenemos que aprender, digamos, para examen, son los de herencia mendeliana, de tipo mendeliana, que los conocemos bastante bien, autosómicos dominante o autosómico recesivo, ligada al cromosoma X o nuevas, puntuales nuevas, ¿verdad? Y podemos, esto es solo para que ustedes lo tengan presente y lo repasen, y lo vamos a ver en una diapositiva ahorita que sigue, pero como podemos ver, las dominantes están en todas con penetrancia completa, están en todas las generaciones. Eh, Voy a hablar de específicos en un ratito. Luego el recesivo va a brincar 25% de riesgo y va a brincar generaciones. Ligado al cromosoma X, obviamente va a tener que ser mamá, acarreadora o carrier, perdón, no recuerdo, y va a pasarlo a cualquiera de sus dos hijos, porque todos tenemos X, y los de novo, que son literalmente una mutación, ¿verdad? Esto es donde, como Eric dijo, ¿verdad? Puede ser en un paciente que tiene se me va la palabra, cierto riesgo y está expuesto a Predisposición. problemas. Gracias, predisposición. Eh, y luego la herencia no mendeliana, ¿verdad? Que esto ya es un poco más, se pone más genético, mitocondrial, disomías uniparental, todas estas ya son bastante raras, ¿verdad? La mayoría de lo que vamos a ver nosotros clínicamente no va a llevar esto. Entonces, las aneuploidías, ¿verdad? Estas son la principal causa, aproximadamente en el 10 al 15% de los pacientes con cardiopatía, son aneuploidías cromosómicos, ¿verdad? Estos son del tipo numérico, generalmente dentro de sus cromosomas o de sus segmentos. Como mencioné, es más o menos, yo me recuerdo, 15%. Solo hay que pensar, tienen sus pacientes cardiópatas, 1 de cada 10 a 1 de cada 20 va a tener, perdón, 1 de cada 10 a 1 de cada 5, no 20, va a tener algún problema de aneuploidía, ¿verdad? O sea, no es tan raro. Más que todo, obviamente, la que vemos es trisomía 21, puesto que las trisomías de valor numérico inferior son más letales. Como ustedes pueden ver, generalmente la trisomía 13, la de Patau, todo esto lo vamos a repasar después, pero esta tabla guía me ayudó a ponerla y es muy, muy completa, ¿verdad? Esto les sirve como referencia cuando tengan a su paciente en la clínica. Estas generalmente, arriba del 90-95% de los pacientes van a tener CIVs grandes, que serían quirúrgicas, pero tienen una mortalidad de, creo que es arriba del 90% al final del primer año. Y el síndrome de Edwards o la trisomía 18, similares cardiopatías, pero con una mortalidad un poquito menor. De nuevo, menor el número cromosómico de la trisomía, más letal. Se ponen a pensar, no vemos trisomías en cromosomas inferiores, ¿verdad? Luego, finalmente, otra aneuploidía que no es una aneuploidía, pero es una monosomía o lo que se llama
ahorita es un mosaicismo genético, que el mosaicismo genético lo que significa es que no todas las células en el cuerpo tienen la monosomía X. Entonces, estas pacientes van a tener mucha variabilidad fenotípica, porque si tienen monosomía X, o sea, en vez de en el cromosoma sexual, en vez de tener solo una X, y van a tener, este va a ser el síndrome de Turner neonatal, que es muy fácil de descifrar, ¿verdad? Con cardiopatía, con problemas renales, y las que son de mosaicismo, quiere decir de que algún porcentaje de sus células tienen monosomía y el otro es normal. Entonces tienen mucho menos fenotipo del síndrome de Turner, ¿verdad? Pero de nuevo, estas son los problemas, particularmente válvula bicúspide en un 30% y problemas de la aorta. Generalmente la mayoría tienen algún problema de la aorta. Perdón, no la mayoría, 30, más o menos un tercio de ellas, ¿verdad? Luego raro, estamos hablando un poco menos frecuentes, son variaciones de copias numéricas. Estas son de lesiones o duplicaciones en segmentos del ADN, ya no son grandes cromosómicas, ¿verdad? Estamos poniéndonos a pensar en la comparación con una biblioteca. Aquí estamos hablando, en vez de una de los corredores de la biblioteca lo sacaron o ya no está ahí. Esta es un problema con cada libro en la biblioteca, ¿verdad? Generalmente la mayoría son de nuevo o de novo. Más o menos es un 10%. Yo siempre me pongo a pensar 10%, un poco menos que la otra, de las cardiopatías congénitas. Y aquí menciona que aparte de estos dos síndromes, en cardiopatía congénita aislada como la tetralogía, hipoplasia del ventrículo izquierdo, mayor número de CNVs que en los controles. O sea, esto solo está diciendo que cuando no hay sospecha genética, tetralogía e hipoplasia del ventrículo izquierdo sí tiene ciertas mutaciones no, que aquí le dicen VUS, que son Variants of Unknown Significance, que son variantes de significado desconocido, ¿verdad? Hay una mutación o de lesión segmental que no está asociada a un síndrome que conocemos, ¿verdad? Los que conocemos, vamos a entrar en detalle un poco más adelante, el síndrome de George, todos somos muy buenos o deberíamos como cardiólogos serlo. El síndrome de Williams, un poco más raro, muy interesante. Cosas supravalvulares, típicamente aórtica, pero siempre pulmonar. Vasos muy poco complacientes, bastante problemas con hipertensión y manejo postoperatorio. El síndrome de Jacobsen, sumamente raro. Yo nunca he visto esto. Y es una incidencia alta de cardiopatía congénita, ¿verdad? Puntuales, ¿esto qué es? Es cuando la afección de un solo nucleótido en el ADN. Puede esto no afectar a la transmisión con el ARN. Más o menos esto es muy poco frecuente en las cardiopatías congénitas, ¿verdad? Estamos hablando de 1 o 2%. Cosas que sabemos, y esto está avanzando, como dicen, a pasos agigantados, porque tenemos, perdón, solo voy a revisar esto. Perfecto, ya cancelaron la cirugía, entonces estamos tranquilos. Esto lo están examinando mucho en el examen, en el board de cardiología, porque estos son los avances. Y yo creo, esta es solo medio teoría, ¿verdad? Las mutaciones puntuales es donde vamos a empezar a encontrar la causa genética de cardiopatías. Por ejemplo, GATA4 son defectos septales, particularmente CIAs. El NKX 2.5, es un de ostium secundum y alteraciones del sistema de conducción, que se parece a estos pacientes de Holt-Oram. Y estas NKX, lo importante de saberlas es de que creo que les conté de un caso que tuve en Portland cuando estaba en mi fellowship, de que 3 generaciones tenían esta mutación y las 3, abuela, mamá y la niñita que estábamos atendiendo, tenían CIAs cerradas y marcapasos, porque son pacientes que tienen esta mutación, ¿verdad?
el TB, el Tata Box 5, que es el síndrome de Holt-Oram, muy parecido a esto, solo que sin los problemas de alteración. El Holt-Oram vamos a revisar problemas del radio y CIAs. El Notch 1, muy importante, puesto que está asociado a la válvula bicúspide, ¿verdad? Si se ponen a pensar en esto, ¿verdad? 2, 3, 4% de la humanidad tiene válvula bicúspide. Entonces, esta Notch 1 ya se vuelve bastante importante, ¿verdad? Particularmente en familias que tienen este problema. En realidad, en Guatemala, de nuevo, digamos, para ustedes, el objetivo es reconocer de que esto es una cosa familiar y saber de que si ustedes tienen 2 pacientes o un hijo y la mamá con válvula bicúspide, siempre recomendar un eco fetal si está disponible y siempre tal vez tamizar a los demás con eco cardíaco de su familia, ¿verdad? Esto es básicamente, ustedes están pensando en este Notch 1, ¿verdad? El JAG1 es muy raro verlo de los pacientes con Alagille síndrome, Alagille, que es un síndrome que yo siempre digo es difícil de memorizarlo, pero cuando uno ve su primer paciente de Alagille, nunca jamás se le va a olvidar. Y vamos a tratar de presentar los síntomas para que usted lo tenga presente. De nuevo, la mayoría de estas puntuales son de tipo nuevas, de novo. Pruebas genéticas, nos vamos a brincar esto porque ya lo hablamos. Yo creo que la gráfica del triángulo invertido es un poco mejor, pero de nuevo nos dice en generales, cariotipo y se va un poco más específico, ¿verdad? Aquí yo solo puse esta como una guía para mí para poderlo decir, porque es más fácil en inglés, pero hibridación in situ, el análisis cromosómico con microarray y el panel de secuenciación dirigida. Entonces, el más básico es el cariotipo, literalmente la foto gigante de la biblioteca, ¿verdad? Y podemos ver 22 pares de cromosomas numéricos y un par de cromosomas sexual, generalmente XX la mujer, XY el hombre. Es el más básico, es la primera línea y detecta aneuploidías o monosomía X, ¿verdad? Aparte de esto, no. Dato interesante, solo como lo platicamos en la última plática y lo revisé después de la plática, es que aquí en Estados Unidos, en el estado de California, por ley el estado les da a todas las pacientes embarazadas no es un cariotipo, es un cariotipo de células fetales en la sangre materna. Entonces el screening, el test de tamizaje genético aquí siempre va a incluir las 3 aneuploidías más comunes y la monosomía X. Es increíble, ¿verdad? Porque esto de nuevo aquí, esto es una cosa estatal. Todas mis pacientes o todos los pacientes que son mexicanos no documentados, que es mi clínica más grande, ellos también tienen este privilegio solo por estar en California, ¿verdad? ¿Qué es el FISH? Es la detección y localización de secuencias específicas de ADN con sondas que emiten fluorescencia. Entonces, lo que hacen es básicamente abrir el cromosoma, marcan ciertas áreas y luego el cromosoma se vuelve a juntar y estas áreas ya van marcadas, ¿verdad? Concepto básico. Generalmente esto se usa para lesiones como el de George o Williams. Cómo se mira la fertilización in vitro es estas marquitas. Entonces creo que, si no mal recuerdo, esto es normal y lo rojo es cuando está una de las lesiones y así es como diagnostican estos síndromes, ¿verdad? No recuerdo qué es el MLPA, la verdad, pero es otro tipo de hibridización que marca con color y creo que este es a nivel celular. Pasando al microarray cromosómico, ya nos ponemos un poco más específicos, ¿verdad? Localiza regiones de desequilibrio genómico, va a incluir deleciones o duplicaciones y va a comparar genomas con uno de un paciente normal. Entonces, esto lo que hacen es que tienen amplificación con fluorescencia. El microarray es el array es como un panel, por así decirlo. Miden los señales de fluorescencia y así es como detectan las duplicaciones o las deleciones. Brevemente, secuenciación, aquí sí ya nos pusimos un poco ciencia ficción para nosotros en Guate, porque igual mucho aquí sí hacen, mandan
secuenciación de genoma completo y se tardan muchas semanas en venir. Yo más o menos cuando estoy en servicio oigo que todos lo tienen y nunca veo resultados, ¿verdad? Lo que sé de esto es que esta es una cantidad de datos y es impresionante, ¿verdad? Literalmente estamos leyendo todas las letras de todos los libros en toda la biblioteca. Secuenciar el genoma a partir de una cantidad mínima de ADN extraído de sangre o saliva. Esto va a explorar mecanismos puntuales de mutaciones, ¿verdad? Entonces, viene el gran proceso generalmente con un frote de las encías o el cachete o prueba de sangre y hacen toda esta secuenciación y luego hay un análisis, ¿verdad? Paneles dirigidos, estos son específicos, digamos, si tenemos un fenómeno, aquí es donde el cardiólogo sí ayuda mucho, digamos, ustedes tienen un paciente con hipertrofia, cardiomiopatía hipertrófica, estenosis pulmonar y facciones similares de Nunans, ustedes pueden decir, bueno, yo no quiero hacer un exoma completo, ¿verdad? Yo creo que esto es Nunans y ellos tienen estas secuenciación dirigida. Por ejemplo, Marfan, también esto lo pueden hacer directo para el cromosoma 7, ¿verdad? Y luego, esta es la secuenciación masiva, es el whole exome sequencing. Masiva es la palabra importante. Esto es más o menos, solo se los pongo aquí para que ustedes vean, esto es lo que un resultado positivo se mira, ¿verdad? Entonces le dicen cómo lo hacen, la variante, cómo se mira, y si es carreador o carrier para la siguiente generación, ¿verdad? Es bastante informativa, es muy completo, pero luego tiene esta desventaja y eso sí les digo, es muy común que hacen en los pacientes que llevan meses en el intensivo aquí, hacen una secuenciación y salen estas variantes de significado desconocido, ¿verdad? Las VUS, Variants of Unknown Significance, que sí tiene una mutación, pero no sabemos qué es. Entonces, igual recuerdo muy bien, muchos de estas consultan a genética y genética lo sigue viendo. Más que todo, creo yo, para documentar, porque no saben, o sea, no le pueden dar a la familia un pronóstico futuro, ¿verdad? Vamos a ver, aquí más o menos esto es por un como organigrama del fenotipo cardíaco. Esto ustedes lo van a hacer en su clínica, lo van a hacer casi que sin darse cuenta, ¿verdad? Tienen el diagnóstico cardíaco, están viendo a su paciente, el fenotipo que está cardíaco, hicieron una buena historia familiar y en base a eso ustedes van a hacer el diagnóstico. Y lo importante es saber nuestras opciones, ¿verdad? El menú que tenemos, el cariotipo, FISH y las que ya mencioné, ¿verdad? Y si todo esto negativo, WES, que yo creo que para Guatemala estamos un poco más atrás de eso, pero para tenerlo presente. Y un chip de ADN mucho más específico, que esto es literalmente buscando en todas las bases genéticas del genoma humano, que es increíble, ¿verdad? La secuenciación completa, lo que es, como pueden ver, el genoma es toda esta línea unida y sacan los exomas, que son la parte de nuestros genes que se manifiesta en nuestro fenotipo, y forman este transcriptoma. Y cada grupo celular tiene su unión de los exomas. Entonces, ellos literalmente ven absolutamente todo en los genes, ¿verdad? Luego tenemos este diapositiva, que de nuevo, recuérdense, los triangulitos invertidos en esta plática son muy, muy buenos, porque si tienen estas dos fotos, literalmente con eso como que pueden resolver la pregunta de qué prueba tengo que hacer. De nuevo, en base al triángulo que nos dice los rearreglos cromosómicos o las aneuploidías, tenemos la 21, 13, 18 y la monosomía X. Variaciones estructurales, tenemos las deleciones, como la microdeleción de esta se dice 22q11.2, que estos son los locus dentro del brazo largo. Busqué, ¿alguien sabe el brazo por qué se llama P y Q? Solo por dato interesante. Digamos
Creo que el Cri-du-Chat era un 5P y el de George es un 22Q. ¿Alguien sabe por qué es eso? No importa si no. Largo, corto. Emilio, según tengo entendido, es que dividen a los cromosomas en dos segmentos, o sea, en los brazos, ¿verdad? Y el brazo corto se denomina con la letra P y el brazo largo se denomina con la letra Q. Exactamente, perfecto. Y esto viene, Hernán, de los franceses, que los franceses descubrieron, creo que fue el primero que vio el cromosoma, entonces le pusieron al chiquito, le dicen petit, y por eso es la bendita letra P. Y yo buscaba y buscaba qué es la letra Q, y simplemente la Q es la que sigue en el alfabeto a petit. Entonces, si se recuerdan de la palabra petit, que significa chiquito en francés, es el brazo corto, y la Q es la que le sigue. Luego los desórdenes de genoma simple son todos de los que vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, si se ponen a pensar, la mayoría de los síndromes raros van a ser de un desorden genético de cromosoma único, ¿verdad? Lo más, esto es el 10%, si no estoy mal, estos son 13%, ¿verdad? Perdón, esto es menos del 2%, estoy equivocado. Este es más frecuente, pero la mayoría son de desorden genético único o simple. Entonces ahora repasemos brevemente los patrones de herencia. Esto es clásica clase de genética. Importante recordar un par de cosas. El autosómico dominante generalmente es una alteración en uno de los cromosomas numéricos. Generalmente los requisitos para que esto pase es de que el papá sea un heterocigote, o sea que tenga una copia mutada en su genética, ¿verdad? Tiene que estar esto. Y luego los hijos o los hijos afectados van a tener un 50% de riesgo en estar afectados. Esto incluye la mutación de fibrilina 1, que es el síndrome de Marfan, ¿verdad? Entonces, como ven, esta madre era una heterocigota y estos tuvo 2 hijos afectados, cada uno de ellos teniendo 50%. De nuevo, este paciente está afectado y tiene el 50% para sus hijos, entonces no salta generaciones. Comparado con el autosómico recesivo, de nuevo mutación en un cromosoma numérico, pero tiene que ser un homocigoto, que son 2 copias de la mutación para que esto ocurra. Por haber 2 copias de mutación, la paciente no van a estar afectados clínicamente, pero tienen un 25% de riesgo de pasarlos a la siguiente generación. Poco más raro este tipo de herencia. Y lo bueno, que esta es una cosa buena, es que en cardiología, que es lo que nos interesa, no van a haber muchos. Creo que solo son 2. Uno siendo el síndrome de Cartagener, que es una mutación de esta DNA I1 en pacientes homocígotos, ¿verdad? Entonces, si no estoy mal, es el Ellis Van Creveld, pero lo vamos a ver en las siguientes diapositivas y ver si es cierto, que es el otro autosómico recesivo. Todos los demás son dominantes, entonces es fácil de recordarse. Heredados ligados al cromosoma X, es una alteración encontrada en el cromosoma X. En general, obviamente el paciente masculino lo va a manifestar porque nosotros solo tenemos un X y las mujeres femeninas van a ser cargadoras. ¿Cómo se dice? Carrier, mucha ayuda. Portadoras. Gracias, perdón. Van a ser portadoras, ¿verdad? Porque ellos tienen 2 cromosomas X y se suprime el que está afectado. Esto es mucho más raro. Esto es el síndrome de Barth, que es una cosa muy, muy rara, ¿verdad? Una tabla muy, muy bonita que es, aquí están, las autosómicas recesivas. Resumen todos los tipos en base a modo de herencia, no en base a mutación genética. Entonces, como podemos ver, el autosómico recesivo, solo hay 2. Entonces, solo recuérdense de alguna forma, cada quien se recuerda la letra K y la letra E. Esto es autosómico no recesivo, ¿verdad? Ellis Van Creveld, una cosa rara.
Y el Cartagener, todo invertido, problema ciliar. Ligados al cromosoma X, solo hay uno, el Barth Syndrome. Entonces, si poniéndole un poco de broma y humor, recuérdense, X-Link es Bart Simpson, entonces ya no se les olvidó. Y los demás van a ser autosómico dominante. Todas las microdeleciones como el síndrome de Williams, el síndrome de George, la asociación de Charge, Alagille y toda esta lista, incluyendo los aneuploidías de cromosoma, van a ser todos dominantes. Entonces, de nuevo, memorizarse 3 que no son, y si nos cae una pregunta, todas van a ser dominantes, ¿verdad? Una excepción, perdón, es el síndrome de Turner. El síndrome de Turner no es autosómico dominante y tampoco es ligado al cromosoma X. Confunde porque tiene monosomía del cromosoma X, ¿verdad? Pero es ausencia de cromosoma X, sea mosaicismo, que es parcial de las células, o total. Otra imagen muy bonita que es buena tenerla por ahí, esto lo hizo la genetista que dio esta plática, que a mí me pareció muy, muy buena, ¿verdad? Porque tenemos problemas congénitos. Entonces tenemos aquí todos los síndromes congénitos y como pueden ver, Noonan, neurofibromatosis, Leopard, estas son las que se llaman las rasopatías. Luego tenemos el síndrome de Williams, el síndrome de Turner, el Lloyd-Dietz, que es similar a el Marfan, el cardiovascular Ehlers-Danlos, el síndrome de Ehlers-Danlos, todas estas tienen aortopatía. Entonces lo estamos viendo como un fenotipo cardíaco, ¿verdad? Congénito. Luego tenemos cardiomiopatías. Estamos hablando de ritmo y cardiomiopatía para los electrofisiólogos. Tenemos todas las rasopatías, este síndrome de Bart Simpson, rarísimo, X-linked, recuérdense, y el síndrome de Holt-Oram. Y luego los tumores, que son esclerosis tuberosa y las mixoma atrial familiar, cosas rarísimas de nuevo. Esta diapositiva, no, alguien... Sí, doctor, habla Andrea. ¿Por Sí, Andrea. qué Bacter está como subrayado por alguna razón en específico? Sí, ¿por qué está cruzado en todo esto? Ajá. Porque, buena pregunta, se me olvidó decirlo, porque si se recuerdan, Bacter L y Vater L no son problemas, no sabemos qué lo causa. Es una asociación de síntomas y particularmente es una asociación de problemas en órganos, ¿verdad? Y no está asociado a un problema genético. Todavía no sabemos si hay una causa genética de Bacter y de Vater, sino que son asociaciones clínicas, Andrea. Entonces, la genetista lo puso como está en el grupo donde tiene anormalidades, pero no es conocido por ser congénito. O sea, no hay una mutación genética conocida. Gracias. Y si no mal recuerdo, Vater y Bacter L, esas eran, si se recuerdan, todas las letras tienen un problema. Esta es, creo que es Vértebra. vértebras, ajá, cardíaco, Anormales, tracoesofageo, fístula, radiales, Renal y extremidades. extremidades. analidad y extremidades. Entonces, de nuevo, son asociaciones clínicas, pero no sabemos si hay mutaciones genéticas. Por eso es que ella como que lo marca, como no debería estar aquí, pero es una asociación que te va a dar un fenotipo cardíaco, ¿verdad? Esta diapositiva sumamente importante, mucha, porque esto les va a servir mucho para su consejería en la clínica. Los que hacemos eco, esto básicamente yo lo uso todos los días en mi clínica, porque le estamos diciendo a las pacientes el riesgo en general de la población, más o menos el número, como lo repito muchas veces, aquí es 0.3 a 1%, específicamente es 0.3 a 0.9%. Esto es en embarazos naturales, sin fertilización in vitro ni nada de esas cosas, y que pasan después del primer trimestre, ¿verdad? Entonces, podemos hacer un estimado del riesgo empírico en cuanto uno de los hermanos o padres esté afectado.
Y en valores generales, si hay un hermano, o sea, primera generación, afectada por algún problema, y esto es en general, esto se puede decir en todas las cardiopatías, más o menos el riesgo se duplica 3% a 4%. Si son 2 hermanos, el riesgo se está, digamos, ya multiplicamos por 5, ¿verdad? Uno de los padres afectados, más o menos 4%. Y esto bastante suave, el 4%, porque sabemos que si es mamá es mucho más alto, si es papá es un poco más bajo que la mamá, pero más alto que la población en general. Y depende del tipo de lesiones, es diferente el número. Lo más importante, yo siempre trato de resaltar esto, es que las lesiones del lado izquierdo, bicúspide, estenosis aórtica, etcétera, etcétera, en la mamá es la número 1 causa de riesgo a la siguiente generación. O sea, ustedes tienen a la mamá embarazada que tuvo resección subaórtica o que tiene una bicúspide, ella es el mayor riesgo. Y si se ponen a pensar, el riesgo de recurrencia es un 20%. O sea, estamos hablando de 1 de cada 5 veces que ella esté embarazada va a haber un problema genético y particularmente obstructivo del lado izquierdo. Si tenemos un papá afectado. Perdón, ¿y este riesgo poblacional es anglosajona o es igual, latino, afroamericano? Buena ¿El pregunta, número es Eric. muy parecido? Buena pregunta, Eric. Fíjate que no sé la respuesta. Yo asumo que esto es más que, yo diría, estos estudios, por lo menos yo me acuerdo del lado izquierdo, porque esto lo vemos en las guías fetales y son estudios bastante, ya llevan, digamos, décadas. Entonces yo creo que esto sería más anglosajón, blancos. No te sabría decir la diferencia entre, digamos, hispanos, negros, afroamericanos, lo que sea, ¿verdad? Creo que esto, yo siempre digo, si la mamá tiene problemas genéticos es un 15 al 20%, que es muy, muy alto, ¿verdad? Tener un riesgo del 20% es altísimo. No te sabría decir si es exclusivo anglosajón, pero sería interesante buscarlo. En cuanto a defectos del septo como canales, tenemos que si hay padre afectado con canal, y de nuevo en Guate, esto va a ser más por trisomías, ¿verdad? El riesgo aumenta significativamente, como un 10%. Y luego, esto los pongo más que todo por repetición, de nuevo por decirlo y decirlo, las cosas nos empiezan a sonar. Autosómico dominante, 50% de riesgo. Autosómico recesivo, 25% de riesgo. Generalmente recuerden, dominante es heterocigoto, ¿verdad? Tiene que estar un cromosoma mutado. Recesivo, homocigoto. Y ligado al cromosoma X, 50%, pero solo en hombres. Las mujeres no lo van a tener. Entonces, más o menos un recordatorio aquí. De nuevo, yo creo que esta diapositiva es otra de las que ahora con los celulares, una fotita y las tienen ahí en las fotos para cuando estén aburridos y esperando en algún lugar, es bueno repasarlo. Entonces ahora voy a hacer una pausa y tienen alguna pregunta, un comentario, y si no, vamos ahorita justo un poquito más adelante de la mitad y podemos rápidamente repasar síndromes específicos. En especial el fenotipo, los dismorfismos de fenotipo extracardíaco, los problemas cardíacos y más o menos un recordatorio de los problemas genéticos. ¿Alguna pregunta o alguien quiere ver alguna de las gráficas? No, muy bien. Emilio, solo un gran favor, Peteros. Yo voy en camino ahorita que tuve que salir, que tengo que bajar a ver un paciente al Pilar y estoy como a 5 minutos de llegar. Yo para no interrumpir la clase, ya te puse de anfitrión. Igual voy a tener, pero voy a tener en mute mi teléfono. Ahí yo te dejo, ¿viste? Porque no sé cuánto me va a tardar, pero espero que no sea nada muy tardado y ahí me reconecto. Voy a estar con el teléfono puesto, pero no voy a participar en un ratito, en el siguiente rato, ¿viste? Muy bien, muy bien. Yo, primero Dios, estamos terminados en unos 15, 20 minutos y podemos hacer unas preguntas o nos quedamos sí, aquí. Gracias. Sí. Yo sí, lo que pasa es que estoy ya como a 3 minutos de llegar y ya no quiero interrumpirte. No hay pena. Suerte.
Gracias. Entonces, seguimos, ¿verdad? Esto, yo creo que es muy bonito, esto lo saqué de la clase que dio esta genetista fabulosa, una canadiense, que yo sentí que esta clase fue muy buena porque como que siempre genética, yo siempre sentí que es sumamente como, es mucho y como muy desconocido para todo, ¿verdad? Y ella como que lo baja a una cosa sencilla y la forma que organizó estas gráficas que les enseñé, esta de los triángulos, a mí me parece bastante claro, ¿verdad? Uno tiene una forma visual en vez de tener un capítulo de un libro, ¿verdad? Entonces creo que así tuvo esta plática está bastante bien organizada. Como podemos ver, las claves para el reconocimiento de estos síndromes es, la mayoría de ellos son por desórdenes de un gen único, ¿verdad? Una mutación puntual. Eh, no se detectan por un microarray, que es el como en medio, ¿verdad? El que mira los corredores de la biblioteca. Los síndromes de microdeleción, que son dos, el Williams y el de George. Luego, la mayoría, como mencionamos, son autosómico dominante, ¿verdad? Todos son autosómico dominante, perdón que repita. Recesivos son dos, Ellis Van Creveld, rarísimo, y el síndrome de Cartagener. Y Bart Simpson, el síndrome de Barth Syndrome, es el único que es ligado al cromosoma X, ¿verdad? Entonces, si sabemos y nos memorizamos autosómico dominante, tenemos la mayoría de las respuestas, ¿verdad? Y ahora repasamos como palabras claves, y esto vamos a tratar de ir rápido, no voy a gastar mucho tiempo en trisomía 21, porque la mayoría en Guatemala ustedes son mucho mejores clínicos que los médicos recién graduados aquí. Tenemos una clínica excelente en Guate. Trisomía 21, aquí me da un poquito de risa porque dicen, nace un bebé y es totalmente un síndrome de Down, ¿verdad? Y ellos dicen, no le podemos decir hasta que tenga diagnóstico cromosómico. Y yo siempre me pongo a pensar, o sea, si supieran el resto del mundo, ¿verdad? O sea, no vamos a hacer una prueba genética si tiene todo el fenotipo. Hay tres formas de herencia del trisomía 21, una translocación completa, una trisomía completa, perdón, una translocación de otro cromosoma. Generalmente el brazo del cromosoma 14 se va al 21. Entonces tenemos trisomía al 21 con una translocación o el mosaicismo. Estas son las tres. El más raro es el mosaicismo. Y si no estoy mal, este mosaicismo, lo importante es que tiene herencia de pasarlo 50% a la siguiente generación. Las facciones clínicas no los voy a repasar porque creo que este grupo es muy bueno en reconocerlo. Están listadas aquí, repasando las tres cosas más comunes en cardiopatía. Recuerden que siempre nos hacen pensar en el canal, que es la foto de aquí abajo, pero las primeras dos no son canal. Las primeras dos son el ductus arterioso patente o persistente y CIDs, siempre, las dos más comunes. En un 40% de los pacientes con trisomía van a tener el canal. Forma de reconocerlo, digamos, si solo están viendo ustedes el eco, generalmente si es un canal balanceado, tiende a ser trisomía 21. Si es un canal desbalanceado o con balance hacia el derecho o al izquierdo, generalmente tienden a ser no trisomías. Riesgo a hipertensión pulmonar, generalmente raro, pero muy difícil de manejar. Y existen las guías, ¿verdad? Problemas auditivos, hipotiroidismo y todas las cosas de que lo tienen, ¿verdad? Trisomía 13, muy raro. Generalmente esto va a ser por una trisomía completa en el cromosoma 13 o una translocación de no sé de qué otro cromosoma. Ellos sí tienen hendiduras de labio o paladar. Tenemos microftalmia, se miran más o menos, yo creo que sí, el puente de la nariz prominente, la nariz como también prominente, como bulbosa la nariz. Tenemos CIVs, son las más comunes por mucho,
y no son CIVs pequeñas. Recuerden, estas son los pacientes que a los 3, 4 meses ya están en falla y van a necesitar cirugía. Yo aquí muchas veces me pongo a pensar, trisomías 13 es una cosa como, se vuelve una cosa como de ética, de sabemos de que los pacientes van a morir en un año, más o menos, generalmente por causa respiratoria, por fallo respiratorio, y la cosa ética es cerramos una CIB o no cerramos una CIB, ¿verdad? Entonces siempre ha habido mucho debate de esto. Aquí nosotros por el cirujano que tenemos siempre se cierra, o sea, no hay casi que ni lo discute, ¿verdad? Una cosa, pensar en estos tipos de trisomía más baja, siempre piensen en malformaciones conotroncales como la tetralogía o formas complejas del el ventrículo derecho de doble salida, que es ahora el más común. Para los ecocardiografistas fetales, si estás haciendo un fetal, Eric, y ves que las 4 válvulas están brillosas y están como ecolucentes, perdón, muy brillantes en tu ultrasonido, y ves que la mitral y la tricúspide y la aórtica, eso tiene que cachar tus ojos y pensar, esto puede ser un problema genético, porque están múltiples válvulas y esto se llama enfermedad polivalvar o polivalvular. Tienen esta cosa que se llama polidactilia postaxial, que es cuando tienen múltiples dedos adicionales, holoprosencefalia y problemas de la base del cráneo bastante severo, ¿verdad? De nuevo, recordarse, esto muestra una CIB grande y aquí una CIA. Trisomía 18 o el síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards, recuerdan que tienen la mano en clench o tienen el dedo sobrepuesto sobre las manos. Tienen rocker bottom feet, que no sé cómo de Pies en mecedora. mecedora. Pies en mecedora. Gracias, Cristian. Pies en mecedora. Estos niños al nacer son clínicamente identificables. Si sabemos qué es lo que estamos viendo, vamos a identificar estos niños, ¿verdad? De nuevo, como ven, trisomía es lo mismo de la transmisión, sea completa una trisomía, mosaico o parcial. No recuerdo si les mandé en las guías del manejo de trisomía 21, hay un párrafo que creo que es un parrafito o 2 párrafos que explica la forma de cómo se pasa la trisomía y es muy bueno entenderlo. Creo que lo mandé en uno de los correos electrónicos, pero es bueno leer esto, cómo funciona, ¿verdad? Una translocación completa, una parcial o el mosaicismo. Se los vuelvo a mandar hoy que termine la clase. Esto lo que tienen es el occipucio prominente. Tenemos la región esta bifrontal bastante cerrada. Tenemos las fisuras palpebrales acortadas. Los oídos están mal formados y de inserción baja. Tenemos una boca pequeña con el filtro del labio pequeño. De nuevo, enfermedad polivalvular, CIVs, defectos conotroncales, ¿verdad? Nunca, si les van a hacer una pregunta y es problema genético, nunca la van a sacar mala si dicen CIV, pero generalmente, de nuevo, la trisomía 13 y la 18 frecuentemente tienen CIVs de tamaño significativo. Hablamos de las manos y de los pies. El síndrome de Turner, me imagino que la mayoría ha visto o ha tenido experiencia con esto. Ausencia completa o mosaicismo del cromosoma X y generalmente tienen un fenotipo variable, de nuevo, en base a este mosaicismo. Tienen rotación y formación de sus orejas anormales, tienen elevación del paladar, tienen la línea posterior del pelo, la tienen bastante baja y tienen el cuello corto. Muchas veces tienen el cuello en alas o el web neck. Tienen muy frecuentemente los pezones están hasta la línea axilar anterior, bastante separado, y tienen pectus carinatum o el pecho en escudo.
si ustedes tienen una paciente con síndrome, perdón, con el síndrome de Turner, siempre piensen en lesiones del lado izquierdo, ¿verdad? Por mucho, válvula bicúspide en aproximadamente 1/3, una de cada 3. Si tienen problemas severos, va a ser una hipoplasia o una coartación. Y la mayoría que tienen válvula bicúspide va a tener una aorta sumamente rara. Tienen estos tipos de coartación aórtica como hipoplasia del arco transverso con una coartación discreta. Pero si ven, el arco es sumamente raro. Está descrita una malformación para los anatomistas o ecocardiografistas. La primera rama, que es la brachiocefálica derecha, generalmente está descrita en pacientes con Turner como en forma de pera. Tiene su base bastante ancha y se vuelve un poquito más angosta al subir. Es una cosa que no se mira en otra cosa, entonces es bueno saberlo. Eric, le estás leyendo un eco bicúspide y eso, llamar y como sugerir, esto podría ser un síndrome de Turner, ¿verdad? Importante, y siempre recuérdense, retorno venoso parcial, específicamente de la pulmonar, de la vena pulmonar superior a la vena cava superior, es bastante común. Fue una CIA que se me pasó esto, no le hice una tomografía, una angiografía tomográfica y justo tenía esta paciente. Siempre hay que tratar de verlo, difícil de ver en ecocardiograma. Raro, yo la verdad es que no he visto en mis pocas pacientes que tengo, no he visto prolongación del intervalo QT, pero la mayoría tienen estatura corta. En nuestra cultura guatemalteca, ¿verdad? Muchas veces hasta pasan desapercibidas porque nuestra cultura es un poco más bajita aquí, ¿verdad? Pero digamos, gente mexicana de las montañas o gente indígena guatemalteca son bastante bajos, entonces a veces eso no se distingue, digamos. Lo bueno de esto de la estatura corta es que ahora aquí en Estados Unidos todas estas niñas empiezan a recibir hormona del crecimiento y ya las tienen en una estatura normal para que ellas socialmente y culturalmente no se sientan tan estigmatizadas, ¿verdad? A los que han visto un Turner neonatal es bastante fácil de diagnosticar porque tienen facciones muy fuertes, tienen linfedema con inflamación de sus manos y de sus pies. Pasando a las microlesiones, por favor interrumpan si quieren hacer una pausa o algún comentario. Microlesiones del síndrome de George, lo que es una lesión en el brazo largo, locus 1.2. Tienen esta nariz tubular, las alas nasales son hipoplásicas, se miran como cortas, una nariz bulbosa, los oídos, orejas, perdón, están displásicas y de inserción baja. Generalmente, si vamos a ver problemas cardíacos, esto ustedes lo saben bien, tetralogía, arco derecho o interrupción de tipo B. Por mucho, esta es, si ustedes ven un tipo de interrupción tipo B en eco o eco fetal, siempre hay que pensar en esto, ¿verdad? El tipo B va a estar entre la subclavia izquierda y la carótida. Arco derecho, tetralogía con arco derecho, muy alto chance de que vaya a ser una microdilesión. Tienen hipoplasia del timo que lleva hipoplasia de la hipoparatiroides que lleva a hipocalcemia, van a tener paladar hendido o defectos velofaringios. El DiGeorge tiene mucho retraso en el desarrollo y problemas psiquiátricos. Doctor, tengo una duda con respecto ¿Sí? a DiGeorge. Justo tenemos un paciente ahorita hospitalizado que tiene muchas características de DiGeorge y tiene un postcorregido de tetralogía de Fallot, pero con genitales ambiguos. No sé si usted ha visto alguna asociación con esto. No es tan frecuente. Sí sé de niños que tienen testículos no descendidos, pero generalmente yo no he visto muchas cosas de ese tipo. ¿Y cuál es lo que tienen? ¿No saben?
¿O cuál es el problema, Andrea? El problema cardíaco, tetralogía de Fallot. No, el problema genitourinario. Genitales ambiguos, la mamá dice que ya lo han estudiado por eso, que le han hecho ultrasonidos y todo, y aparentemente lo que es una nena y tiene nombre de hombre. Ajá. Sería interesante, un lugar, no sé si ustedes han visto este website, de una vez se los digo como es muy buen resource para que lo tengan presente, se llama OMIM, que es el Online Mendelian Inheritance in Men, que es más o menos el PubMed de cosas genéticas. Y lo bonito de esto es de que vamos a ver, solo déjenme, voy a abrir esto para que vean. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor, la vemos. Ajá, Sí, la gracias. Entonces, si ven este OMIM, es muy bueno porque, digamos, ustedes ponen The George, y esta es como para tu pregunta, Andrea. Entonces, aquí tienen el síndrome con su citogenética y todo. Entonces, ustedes solo pagan esto, los síndromes, y se pueden poner a leer todo esto, que es inmenso, ¿verdad? La cosa. Pero aquí tienen, si ven, el fenotipo gráfico, que es esta lineal o radial, que la verdad es que es bastante impresionante cómo lo tienen. Entonces, miren todos estos defectos con truncales y bastante interesante. Pero aquí, en la mayoría de problemas grandes, van a tener esta sinopsis clínica. Entonces, apachan y les van a tener un listado muy completo. Entonces, si buscamos... Vamos a ver, Andrea, si encontramos algo. Genitourinario. No tanto, mira. Generalmente son hombres con hernia genital, pero no problemas como ese, ¿verdad? O sea, estás hablando de una cosa bastante rara. Como siempre, sí pueden tener problemas de agénesis renal o displasia renal, pero como dijiste, muy raro, ¿verdad? Generalmente en estos pacientes no ves como ese tipo de problema. Me imagino si quieres leer, Andrea, aquí posiblemente puedes encontrar un reporte de algo y lo tienen muy bien organizado. De nuevo, muy bonito sitio. Y es fácil, solo es OMIM, OMIM. Ok, seguimos para Gracias. terminar. Sí, vamos a ver, perdón, vamos a tratar de regresar. Y solo para que no sea tan feo. Entonces, otra de las microdelesiones, vamos a ver, tenemos... Muchas, sí, me estoy pasando de tiempo, porfa, me avisan porque a veces se me va la concentración. Microdelesiones, tenemos el síndrome de Williams-Buren, que es el cromosoma 7. El brazo largo con deleción en el primer locus y 11-23 tienen como esta área como bastante llena. Tenemos una nariz corta con el puente nasal bastante plano. Tenemos como siempre la nariz esta bulbosa o como grande. Un filtrum que es el labio superior. Esta parte está elongada, largo. Una boca bastante ancha, labios bastante llenos, y tenemos el característico que si se mira son los iris como en estrella, ¿verdad? Tienen unos iris muy característicos. Luego, que vemos, esto es bastante fácil de recordarse. Supravalvular aortic stenosis, estenosis pulmonar supravalvular, peripheral pulmonary stenosis o de las ramas pulmonares, coartación aórtica y aortopatía. Este tipo de aortopatía es bastante diferente a la aortopatía de bicúspide o de síndrome de Turner, porque lo que ellos tienen, la mutación del cromosoma 7, en la microdeleción, va a llevar una deficiencia en una enzima que se llama la elastasa.
que si se ponen a pensar es lo que permite que el tejido conectivo de los vasos sanguíneos sea como complaciente. Entonces, literalmente, y perdón la palabra chapina, pero lo escribe muy bien, son los vasos sanguíneos están tiesos, literalmente no tienen complacencia y hace que tengan hipertensión o problemas de válvulas. Digamos, Hernán, estás en el CATE y te mandan una paciente con estenosis de la válvula pulmonar. Haces un angiograma y ves, que en la válvula pulmonar, la válvula de hecho no se mira tan mal, un poquito gruesa, pero arribita la válvula si tenés algo. Y estos son los pacientes que nos educan en el board de que si haces un balón, una dilatación por balón, y luego haces una medición de presiones después para revisar tu trabajo, no cambian. Y son los pacientes que no responden a balón que te puede sugerir que es un problema genético, ¿verdad? Generalmente ellos tienen hipercalcemia y van a tener una personalidad como de fiesta, le dicen, como muy alegres los niños. Tienen estatura corta y estenosis de la arteria pulmonar. De nuevo, solo piensen arterias no complacientes o tiesas y hipertensión por esta no complaciente estenosis de las arterias renales. La asociación, este sí es un síndrome, el CHARGE, esto sí hay un problema que fue identificado en el cromosoma, en esta CHD7, no estoy seguro que es cromosoma 7, pero creo que es una mutación en algún cromosoma, y las letras son coloboma, problemas cardíacos, atresia de las coanas, retraso del crecimiento o del desarrollo, problemas genitales y problemas del oído. Generalmente lo que presentan son conotroncales o CIVs. Más o menos, y literalmente aquí uno podría decir cualquier cosa, pero siempre me pongo a pensar, CHARGE son conotroncales. El síndrome de Alagille, siempre se me olvida poner aquí la foto, pero recuerden, van a tener una cara triangular con una frente bastante prominente. La barbilla es muy puntiaguda y tienen hipertelorismo. De verdad, no sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia con alguien de Alagilles. Yo tengo un paciente en Salinas que sigo y de veras uno lo ve una vez y nunca se le olvida. Generalmente van a estar ictéricos porque tienen problemas de los tubos biliares, entonces tienen hiperbilirrubinemia. Generalmente estos pacientes van a tener esta vista, estenosis de las ramas pulmonares. Entonces, este es otro de los pacientes que Hernán posiblemente va a ver y generalmente aquí no es solo balón, sino que es consideración de poner stents, ¿verdad, Hernán? Entonces, yo tengo este paciente que siempre estoy platicando con el intervencionista de cuánto hay que redilatar sus stents, ¿verdad? Hablamos de la colestasis y hiperbilirrubinemia, muy importante en rayos X, esto es como típico, tienen vértebras en mariposa y este es típico del posterior embryotoxon, pero la verdad les digo, no me recuerdo qué es, pero siempre lo mencionan en estas clases del board exam. Holt-Oram, una mutación en esta cosa que se llama el Tata Box 5. Los pacientes su carita no tienen dismorfismos, se miran completamente normal, pero comúnmente van a tener una CIA, incluso CIAs muy grandes, que es un atrio común, raramente CIVs, y tienen un problema de conducción eléctrica progresivo. Y la mayoría después de los 10 años de edad va a tener bloqueo completo y va a necesitar un marcapasos. La diferencia con el otro es de que tienen problemas de esta que se llama el preaxial o preaxial radial ray abnormalities. Esto es lo que tienen, son malformaciones de los brazos, ¿verdad? Particularmente del lado radial, ausencia del pulgar. Si ven aquí, este es un electrocardiograma con bloqueo completo, ¿verdad? La onda P va a su ritmo y hay complejos QRS que están saliendo solos, no asociados a la onda P, ¿verdad?
El síndrome de Noonan, categorizado en estas rasopatías, porque es una cascada de proteínas que está en este sistema RAS. El síndrome de Noonan, generalmente el más común, es una mutación en 50% de este PTPN11 o la SOS1, es menos común. La pregunta del board exam, como siempre digo aquí a los fellows, va a ser esta mutación, ¿verdad? Lo que tienen son pliegues epicánticos, las fisuras palpebrales hacia abajo, pueden tener tosis, su cara también es un poco triangular como el Alagills, pero no tan marcada. Lo que tienen es su barbilla bastante puntiaguda. De nuevo, los oídos, recuerden, inserciones de inserción baja. Luego tienen el cuello también como los de síndrome de Turner en ala. Lo que tienen ellas o ellos es el estenosis de la válvula pulmonar con válvula displástica. Repito, el paciente Hernán llega, la hace con balón y no cambia la estenosis pulmonar. Ese es un signo de que sea una valvulopatía sindrómica. Y nuevo, estatura baja y problemas de pectus. Una mucho más rara, yo la verdad les digo, nunca he visto este leopard, pero como que pega para los exámenes porque es fácil de examinar con todas las cosas que tiene, pero está dentro de las rasopatías y lo que es un Noonans, que recuerden es esta foto con estas lentígenes, que la verdad no tengo ni idea cómo se dice eso en español, pero son estas lentígenes, abnormalidades electrocardiográficas, ojos, estenosis pulmonar, anormalidades genitales, retraso del crecimiento y sordera. Muy común, 90% en esta mutación de PTPN11. Los ojos tienen hipertelorismo, tosis, muy similar a un Noonans, pero tienen estas lentígenes que se ven muy tarde. Son como, es más o menos, si ustedes se ponen a pensar en un paciente con neurofibromatosis, que las manchas de café con leche empiezan a ser más frecuentes después de la pubertad, es más o menos lo mismo con el fenotipo de un paciente con Noonans. Estos pacientes, como todo ese grupo de rasopatías, van a tener cardiomiopatía hipertrófica, estenosis pulmonar o a veces bloqueo de primer grado, ¿verdad? Yo escribí un artículo de revisión con una genetista y aprendí mucho en ese artículo y les puedo mandar el artículo con una tabla que tiene todos estos resumidos con el fenotipo cardíaco ahí. Entonces es bueno tenerlo, más que todo, no memorizarse toda esta cosa, pero saber cuáles son los síndromes que están categorizados con rasopatías, que incluyen el Noonan, Costello, neurofibromatosis 1, el Leopard y hay otro síndrome que se me olvida ahora. Otra rasopatía, como mencioné, neurofibromatosis 1. Si alguien se sabe un buen truco es cómo me recuerdo en neurofibromatosis de qué cromosoma está afectado. Solo recuérdense, hay que contar las letras de la palabra. Entonces aquí van 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Es el cromosoma 17. Y es una mutación en el cromosoma 17. Generalmente solo van a tener problemas cardíacos muy raros y generalmente de nuevo estenosis pulmonar o coartación. Lo que tienen son manchas de café con leche en las axilas o en la ingle. Perdón, un segundo. You need to get in? No, you're fine, You sure? It's sitting here now. I'm going back. Entonces tienen las manchas café con leche, tienen como pecas en la ingle, que es una cosa bastante única. Yo recuerdo en Guatemala cuando hice mi tesis de sildenafil, sí tuve un paciente que seguí ahí con neurofibromatosis. Tienen muchos problemas de atención y problemas de aprendizaje y aneurismas cerebrales. Muy raro, creo que no voy a gastarme mucho tiempo, pero lo que tienen estos de Rubenstein-Tavy es PDA,
y defectos y tienen el dedo pulgar muy grueso. Es una cosa que nunca he visto y nunca he visto en el examen. Ahí está el PDA cerrado con un sistema con un dispositivo. Luego aquí está el único, y Cartagener son los dos que recuerden, son los autosómicos recesivos. Un poco mala onda decirlo, pero más o menos el Ellis Van Creveld es como el monstruito, es como dicen la forma de recordarse, tienen dientes sumamente anormales, tienen múltiples frénulos, polidactilia, a veces tienen, no sé cómo, no me recuerdo cómo se dice eso, que los dedos están cortos, polidactilia en los dedos de los pies, genovalgum, tenemos problemas óseos de la mano, todo esto, entonces es sumamente dismórficos, ¿verdad? De nuevo, autosómico recesivo. El síndrome de Marfan, yo creo que tampoco mucho tiempo, pero yo con gusto les puedo dar una plática de aortopatía genética y más o menos se resume todo esto con la nosología de Ghent, pero como sabemos es una mutación de la fibrilina, tienen polidactilia, pero recuerden de que, y lo que parece, no polidactilia, me equivoqué, aracnodactilia, pero recuerden que la aracnodactilia ni siquiera está dentro de la nosología de Ghent. Esto es solo, generalmente yo veo en mi clínica de ortopatía aquí, mandan por esto, pero ni siquiera es uno de los criterios, ¿verdad? Más o menos lo que tienen tienen 5 facciones distintivas, de nuevo lo discutimos en otra plática, tienen micrognatia, hipoplasia de los pómulos, tienen generalmente dilatación de la raíz aórtica, no de la aorta ascendente, pero de la raíz, y prolapso de la válvula mitral. Generalmente son largos, con los brazos que tienden a ser, la extensión de los brazos tiende a ser mucho mayor y hay una tasa que se hace de los brazos con la altura y hay números para diagnosticarlo. De nuevo, esto podemos repasarlo si quieren. Y siempre lo importante, un eco a todos pacientes con sospecha, porque uno de los 2 criterios primarios para el diagnóstico va a ser dilatación aórtica o prolapso de la válvula mitral. Lloyd's Disease, similar al síndrome de Marfan con ciertas diferencias, tiene una característica muy importante que siempre hacen de prueba en el examen, que ojalá lo haya puesto por aquí. No lo puse, pero es la úvula es bífida. Entonces, si ustedes tienen un paciente con un fenotipo marfanoide, recuérdense siempre de usar su celular o su linterna para ver la úvula. Siempre revisar esto, porque no hay otro síndrome que tenga una úvula bífida. Lo que tienen ellos es el cariotipo, perdón, la cardiopatía es mucho menos agresiva, no tienen dilatación de la raíz tan frecuentemente, pero sí se puede tener. Lo que sí tienen muchos son aneurismas carotídeos y facciones similares al Marfan, son bastante altos estos. También tienen escoliosis, como pueden ver aquí. Esto no es una mutación de la fibrilina, sino que ese es el factor de crecimiento tumoral y están en el BR1 y el BR2. Y de nuevo aquí están todos los síntomas, incluyen pectus, escoliosis, hipermovilidad de las articulaciones, que de nuevo todo es como medio mezclado con el síndrome de Marfan. Recuerden esto, muy importante, la úvula bífida. Y otra cosa de importante es que generalmente los pacientes con Marfan, uno de sus diagnósticos es miopía, que generalmente ellos tienen anteojos, ¿verdad? Para leer. Este es diferente porque tienen estrabismo. El síndrome de Beal, que es contracturas congénitas con aracnodactilia, en vez de ser fibrilina 1, es fibrilina 2, tienen una apariencia marfanoide
tienen dilatación aórtica y de nuevo el mismo fenotipo de un Marfan, pero sin involucro del ojo. Otra cosa importante saber del BEALS es de que no, el riesgo de aneurismas es mucho menos comparado al paciente con Marfan. Ya vamos terminando. Yo sé que esto se pone pesado, pero ojalá sea útil. Dentro de las aortopatías genéticas tenemos el tipo 4 o el tipo vascular de Ehlers-Danlos, que es una mutación de la colágena. Entonces tenemos ojos prominentes con labios muy delgados, una nariz como muy fina, una pequeña mentón, lo que tienen ellos también. Y generalmente las preguntas de examen es que tienen la piel bastante translúcida, que se les ve todas las venas y tienen cardiopatía como un prolapso de la válvula, perdón, no tienen prolapso vitral, pero sí no tienen dilatación aórtica. Generalmente el problema son aneurismas abdominales con ruptura frecuente de los aneurismas abdominales. De nuevo, esto más un problema de colágena, ¿verdad? Mujeres embarazadas tienen ruptura uterina. O sea, son cosas que esto sería muy, muy raro verlo. El segundo, aparte de el Ellis Van Crevels, que es autosómico recesivo, es la disquinesia ciliar primaria o el síndrome de Cartagener, que tiene esta mutación, es no dismórfico, pero con citos inversos totales, generalmente no tienen heterotaxia, sino que tienen dextrocardia y citos visceral y arterial total, ¿verdad? El riesgo con Cartagener, más que todo, no es cardíaco, sino que va a ser infertilidad, infecciones de oído, sinusales y bronquiectasias, porque recuerden, es una deficiencia de los cilios, que es de la cilia, que es lo que mueve el moco y mueve el fluido en esas cavidades. Pregunta de Andrea, y esta es la última diapositiva. Esto no es un síndrome, no es una malformación, es una asociación. Pasa esporádicamente sin tener cosas genéticas, sin tener mutaciones genéticas, y los pacientes no tienen dismorfismos. Como pueden ver, el problema cardíaco puede ser lo que sea y de cualquier severidad. ¿Por qué? Porque es una cosa esporádica. Pero Bacter, como ustedes ya me dijeron, defectos vertebrales, atresia anal, defectos cardíacos, fístula traqueoesofágila, atresia o fístula. Luego tenemos renales y displasia radial y anormalidades de las extremidades. Y con eso terminamos. ¿Preguntas? Yo sé que esta clase, como la anterior, son clases pesadas, pero la tienen disponibles para repasar las diapositivas y aprender esto más como académico. Y siento yo que cuando uno sabe estas cosas, se siente un poco más confiado en la clínica cuando ve estas cosas. Y yo siempre digo, esto lo aprendí de un capítulo de un libro de genética, cuando uno ve 2, 3 dismorfismos faciales o digamos estas manchas de café a olé, solo anotarlo en su examen físico o donde ustedes lo puedan ver la siguiente vez. Si encuentran 5 o más, yo pensaría en consultar a genética. Esto obviamente lo digo estando en Estados Unidos, ¿verdad? Que es mucho más fácil, pero creo que para ustedes el tener 5 dismorfismos, por lo menos hay que pensar, ¿será que el fenotipo cardíaco va con lo que estoy viendo del fenotipo extracardíaco? Entonces creo que de nuevo espero esta sirva para que ustedes se sientan un poco más confiados con problemas genéticos en la clínica. Y con eso terminamos. Si quieren, tengo como 6 diapositivas más con algunas preguntas. No sé si quieren que la dejemos ahí porque si ya es bastante, son las 7:30 para ustedes, ¿verdad? Sigamos, Emilio, yo digo que Muy bien, no se me durmieron todos. No, doctor, está muy interesante. Estoy bromeando. Hagamos unas preguntas y si quieren, vamos a ver, vamos a torturar a los de primer año. Entonces recuerdo, Cristian, por ahí estás, Tatiana y ¿quién me falta? Diana. Sí, muy bien. Entonces vamos a empezar. Diana, ¿quiere empezar usted?
De nuevo, esto es sin presión, más que todo es para aprender y como para todos estudiar juntos. Entonces, generalmente lo que hacemos, Diana, es cuando hacemos preguntas, que esto no lo hemos hecho con los de primer año, que por cierto, Hernán, tengo que volver a ponerme al día porque ya no hicimos preguntas de hace ratos, ¿verdad? Sí, ya. Vamos a tratar de programarlas con Gonzalo porque se me olvidó. Y lo que hacemos, Diana, es que generalmente la persona que le toca lee la pregunta. Por ejemplo, te voy a hacer yo esta. Entonces, un microarray cromosómico debe ordenarse en cuáles de los siguientes diagnósticos que usted sospecha. Noonan, Marfan, Charge o Williams Van Buren. Te soplé. Ya la vi. Terrible, terrible. Que esta a mí, el Williams Van Buren, ¿verdad? Es una microdeleción o duplicación, ¿verdad? Esto también va a identificar anormalidades cromosómicas, obviamente, porque la CMA o el microarray es mucho más específico que un cariotipo. Los otros desórdenes, dice, son defectos genéticos únicos o simples que no lo va a detectar el CMA. Entonces, si nos vamos a esta, más o menos un cromosomo microarray te va a incluir de lesiones y duplicaciones de síndromes con 30,000 pares de bases o mayor, ¿verdad? Y si te vas de nuevo otra vez al triangulito invertido, que de nuevo si pueden sacarle una foto a esto y tenerlo por ahí presente, podemos ver que todas estas son microdeleciones. Y el Williams Van Buren es el único que está un poco más arriba, ¿verdad? Tenés el síndrome de George o el de Williams Van Buren. Y obviamente ellos nos mencionaron todos, varios en este grupo. Entonces, si uno tiene esa tabla, si uno tiene esa tabla para los que tienen mente fotográfica, dichosos, por lo menos saber de que Charge, el Marfan y Nunans no son de este tipo, ¿verdad? Entonces, Tatiana. Sí, doctor. La siguiente. Vamos a ver, lo que pasa es que no me quiero ir muy rápido. Estos son, vamos a ver si, entonces, ¿qué pensás? Ese es un Turner. Exactamente, muy bien, ¿verdad? Entonces, todas estas son palabras claves. Mujer, de estatura corta, tiene el cuello en... ¿Qué otro te puede dar el cuello como con alas? La verdad es que si me pongo a pensar, solo son dos que te pueden dar eso. Es el síndrome de Noonan, ¿verdad? No. Vamos a ver. Entonces, estenosis, y siempre recuérdense, válvula aórtica bicúspide en una mujer, siempre tener eso medio presente, y recuerden retorno venoso parcial anómalo, ¿verdad? Entonces ahora, Cristian. Este vendría siendo un Williams. Seguí pensando. Palabras claves. Interrupción del arco tipo B. Hipocalcemia. Intermedios, Cristian. Es un... es un 22Q11. Correcto, es un de George, exactamente, ¿verdad? Ponete a pensar cosas adicionales, tetralogía de Fallot, arco derecho. Si tenés una tetralogía con arco derecho, por favor, siempre pensar de George.
y luego pensar, bueno, voy a las diapositivas a ver qué prueba necesito para DiGeorge. Van a tener ausencia del timo, entonces van a tener problemas de linfocitos tipo T, porque ahí es donde maduran los linfocitos tipo T, y van a tener ausencia de la hipoparatiroides, entonces van a tener problemas de calcio, ¿verdad? Otra cosa que Eric va a ser experto y nunca se va a olvidar es de que si ves una tetralogía, Eric, y ves en el mediastino anterior y no ves el timo, es una cosa que obviamente esto no lo vamos a hacer por diagnóstico por eco, ¿verdad, Eric? Pero si hay hipoplasia del timo, generalmente, si te recordás, en los bebés el timo es bastante prominente, ¿verdad? Entonces, en Guate, de nuevo clínicos, unos rayos X con ausencia del signo de vela del timo y el eco que ayuda a esto, puede llevarte a pensar que esto puede ser un DiGeorge, ¿verdad? Vamos a ver ahora algún valiente, no, vamos a ver a Ricardo. ¿Ricardo está por ahí? Sí, ahí está Ricardo, calladito. Vamos a ver si se nos fue. ¡Ay, Guille! Hola, Guille, ¿estás ahí? Hola, Doc. ¿Qué tal? Esta es la mitad de tu plática. Vamos a ver, este síndrome, Guille. Esta palabra, supravalvular, tiene que ser clave. Es una de las que nos debería de dar como un reflejo de qué síndrome es. Pues, Son roncos, son muy alegres y aquí en inglés les dicen los cocktail party personality, sí. que es como personalidad son como súper sociales y alegres los niños, y sí es cierto, la verdad. Mira, Emilio, también, Williams, Bjorn. Perdón. Exacto, el Williams-Bjorn, exacto. Hernán. también hablan de este síndrome que tienen un muy buen oído para la música, ¿verdad? Cierto, tenés razón, eso sí lo había leído. Que tienen como que naturalmente son como medio dotados para música, ¿verdad? Otra cosa que es como característico particularmente de esta paciente, un síndrome de Turner, su personalidad tienen muchos problemas como psiquiátricos, particularmente ansiedad y depresión. Son pacientes muy ansiosas. Podemos platicar de esto en otra ocasión. ¿Quién se anima? Andrea. Es un Holt Oram. Holt Oram. Exactamente, ¿verdad? Muy bien, un Holt Oram. Tenemos problemas radiales, como vemos en el lado radial, ausencia del pulgar, CIAs y un bloqueo, ¿verdad? Este es común. Esta es una de esas preguntas que les encanta preguntar en el board porque es muy fácil. Una de las últimas, nos quedan 2 slides y terminamos. Cardiomiopatía hipertrófica, estenosis de la válvula pulmonar. Los oídos son pequeños y como mal formados. Barbilla puntiaguda. Eric. Exactamente, un síndrome de Noonan, ¿verdad? Todo esto hoy en la noche cuando termine aquí, yo les mando un artículo con una tabla, que es este artículo de revisión que yo hice y aprendí mucho, que resumen todas estas rasopatías. Es bastante bueno tener esa tablita porque ayuda mucho, la verdad. Un poco más difícil. ¿Quién nos queda? Ricardo Shirley, leo ahí. Bueno, algún valiente. Tenemos una, ¿cómo es? Un atrio común, o aurícula común, Eric. porque hay perdón. Eric. Sabemos de que los dos son acarreadores y siempre lo pasan, ¿verdad? Polidactilia. Lisbon Creel. No, yo creo que si no estoy mal, este es el BART. Es el asociado a X. Exactamente, el ligado al cromosoma X, ¿verdad? Luego, última, bastante fácil,
cualquiera. Si se Cartagena. ponen a pensar, la mayoría de pacientes no van a ser cardíacos. Esto es más como académico para nosotros, ¿verdad? Porque es solo dextrocardia. Y no lo mencioné aquí, pero situs inversus, todos sabemos esta, ¿verdad? Cartagener. Y para finalizar, las dos que son de autosómico recesivo, Cartagener y el Ellis Van Creveld. Y se acabó. Esa es más o menos una introducción a genética que, como les digo, la plática las diapositivas, perdón, están ahí en el folder compartido. Y esta es una buena de darle una pasadita rápido porque son más que todo imágenes. Y espero les haya servido. Siempre, gracias, Emilio. Claro que sí. Vayan Gracias, a cenar doctor porque Emilio. ya es tarde allá. Emilio, muchas gracias. Como siempre, una muy buena plática y gracias por tu tiempo, tu dedicación. Realmente vos le pones un plus a este posgrado y te lo agradecemos. Gracias, Hernán. Para mí es un gusto. La verdad es que es un gusto con ustedes. Y nos vemos la próxima. Claro. A ver cuándo retomamos las preguntas. Sí, Cuando eso, tengas es tiempo, cierto. porque así es como lo hacíamos antes, va así tipo relax y Sí, estar repasando. ahora como seguimos medio semipandémico, podemos con cervecita y hacer unas preguntas. Le voy a mandar algún día que le quede bien al grupo. ¿Qué día sería un poco mejor? Si quieres, ¿por qué no nos dejas ponernos de acuerdo nosotros y así te decimos más o menos Va. qué hora del día es más factible para vos? ¿Tarde? Hagamos eso. Yo puedo en la tarde generalmente como digamos de las 7 horas Guate a como las 9 se me complica por las niñas porque estoy ahí como loco con 3 güiras. Entonces, temprano en la tarde, digamos sería lunes, viernes sería un poco mejor. Y miércoles, el primero o el tercer miércoles del mes, estoy aquí en San Francisco y me quedo hasta muy tarde para evitar tráfico. Entonces, estos miércoles me queda bien. Pero mándenme ustedes un par de opciones y nos ponemos de acuerdo. Perfecto, Emilio. Perfecto, Muchas gracias. muchas gracias. Muy bien, Sí. claro, un abrazo para todos. Con cuidado.